Dice, les vinieron predicando otro evangelio. A la primera iglesia se salió de Dios y les predicaron otro evangelio. Un evangelio distinto, diferente. ¿Saben cómo les llamó Pablo a esos que predicaban otro evangelio? Vamos ahí en el verso 2, capítulo 2, miren. Gálatas, capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Y eso por causa de los falsos hermanos que a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué hacían esos? ¿Cómo se llamaban? Falsos hermanos. A ver, cuando una persona tiene un evangelio distinto, ¿es mi hermano? ¿De acuerdo a la Biblia? No. ¿Y por qué nosotros llamamos hermanos a todos? Sí, nos enseñaron. Es costumbre, ya se hizo costumbre. Es una tradición, es una costumbre, pero no es bíblico. Hermano de Cristo, una vez estaba Cristo hablando, oye, te busca tu mamá y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Eso es mi madre y mis hermanos. Entonces, ¿quién es mis hermanos? ¿Quiénes son? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vivir en obediencia por la fe en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que no obedecen, que no creen en obedecer los mandamientos por los méritos de Cristo Jesús, y que Cristo los viva en ellos, los 10 mandamientos, ¿son mis hermanos? A ver, hermanos, ¿qué dice la Escritura? No. Pero como dijo nuestro hermano, ¿saben lo que nos hace así, medio tambalear? Porque ya nos acostumbramos. Oiga, hermano, fulano y tal. Oye, ¿y qué día guarda? El domingo. No, ese no es su hermano. ¿Este es hermano de Jesús? Disculpe que te lo estoy tomando como ejemplo, hermanito niño. ¿Pero sería hermano de Jesús uno que guarda el domingo? No. No, porque Jesús no guarda el domingo. No es hermano de Jesús. Y si no es hermano de Jesús, ¿es su hermano? Pues no. ¿Y cómo le llama la Escritura? Y eso a pesar de que estos falsos, ¿qué? Falsos hermanos. Oiga, hermano, mire, hay falso evangelio, hay falsos obispos y hay falsos hermanos. ¿Qué le parece? Y si hay falso evangelio, falsos obispos, falsos pastores, falsos hermanos, hay falsos bautismos también. Mucha gente que se bautiza en un evangelio distinto, diferente. Ahora voy a hacer una pregunta que siempre he hecho. Aquí la mayoría estuvimos en la organización adventista, ¿cierto o falso? Y hay algunas visitas que vienen de otras religiones, ¿verdad? Les damos la bienvenida, por cierto. Amén. Ellos han venido porque se les dio el conflicto de los siglos y eso los hizo, fue duro para ellos ese libro, ¿verdad? Pero esa dureza de ese libro los ha traído aquí el día de hoy. Amén. 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 Entonces, ¿ustedes creen que es el mismo evangelio de la organización que el de la Biblia que tenemos aquí? No. Por eso nos salimos. ¿Saben qué es lo que estaban haciendo estos hermanos de allí? Los querían llevar de regreso otra vez a guardar lo que la organización quería que guardaran. ¿Qué quería que guardaran la organización en ese tiempo? Tienes que circuncidarte. Pablo dice, miren, es tan sencillo, lo voy a resumir porque no me va a dar el tiempo. Miren, la circuncisión no era señal de salvación. La circuncisión era señal de que Dios ya había justificado a Abraham. ¿Qué vino primero? ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, y Abraham obedeció. O primero le dijo, mira Abraham, antes de que salgas te tienes que circuncidar. ¿Qué vino primero? ¿Qué vino primero? Ay, Señor, pero no soy circuncidado, dijo Abraham. No.
Ahora, ¿Abraham era incircunciso cuando Dios lo llamó? Sí, era incircunciso. ¿Pero qué tuvo ese incircunciso? Fe en Cristo. Amén. Mire, hermanos, hoy la gente dice, si no vas a mi iglesia te pierdes. Falso evangelio, falsos hermanos, falsa doctrina, falsa teología, falsos obispos. La Iglesia Católica y también la organización. El catolicismo romano dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Ese es el falso evangelio hasta el día de hoy, hermano. Y esa es una frase que martilló bien bonito Roma y la puso enfrente en la mente de los protestantes. Y el día de hoy miles se han salido de las manos de aquel que sostiene a Cristo y que sostiene su iglesia, que es Cristo, en la mano derecha, y se han puesto en las doctrinas y filosofías de los hombres. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y los apóstoles tuvieron que luchar contra ese dicho. Fuera de la circuncisión que se hace en la organización no hay salvación. Pablo dice, malditos. Oigan, es muy fuerte. Así lo dice la Escritura. No hay problema. Así lo dice la Escritura. Es que a mí me ecumenizaron. Me ecumenizaron. ¿Qué es ecumenismo? No hable tan fuerte porque se van las visitas. Pero si el conflicto de los siglos no les hubiera hablado tan fuerte a nuestros hermanos, no estuvieran aquí hoy. ¿O no es así? Los zarandeó. Les pegó duro. Es que vine hablando con ellos. Les pegó fuerte. Sí. Y lo que más les ha encantado a nuestras visitas que están por primera vez es que ellos se gozaron de que hay un juicio en el cielo llamado juicio investigador. Amén. ¿No es así? Gloria a Dios. Y lo que menos le gusta a un adventista, que le hablen del juicio. Falso evangelio. Hermano. De hecho, el plan de Satanás, más bien, porque es el plan de Satanás Sí. y del representante de él, es que todos regresemos a Roma otra vez. Exacto. Y los pocos que hemos llegado a salir, hermano, también los pastores se han estado encargando de que regresemos. Tienen un plan para eso. Tienen ese plan que Satanás ha implementado, nada más que nosotros a veces no nos damos cuenta. Si no es por la obra del Espíritu Santo que nos llegamos a dar cuenta. El falso evangelio que están predicando y que se han registrado, porque hay muchos pastores que están registrados y muchos hermanos han entrado. Por ejemplo, hay el del pastor enamorado, ¿no? Sí. Ese es uno de ellos, que dice que este movimiento es independiente, pero realmente está registrado. Y el plan de Satanás es que todos los hermanos que se han salido lleguen ahí. ¿Para qué? Para que los podamos regresar otra vez todos juntos en manada a donde habían salido. Ese es el plan. Y de nosotros dependerá cuánto podemos aprender para que podamos hacer la obra de Dios y no regresemos de donde hemos salido. Así es, hermano. ¿Cuánta razón tiene? En un libro titulado Unidad Ecuménica, es un libro escrito por los jesuitas, ellos dicen, no nos interesa llevarte a un templo católico, nos interesa que pienses como católico. Y si tú piensas como católico, ya eres católico, aunque estés en la iglesia metodista, bautista, adventista, aún en sostén propio. Por eso, perdón, hermano. Perdón, o sea, y aún en estos grupos debemos Sí. de tener cuidado, porque puede haber gente infiltrada que nos mandan de la organización o de la iglesia católica para volverlos a regresar otra vez a Roma. Sí, ¿cómo distinguir a una persona infiltrada en un grupo? Es una buena, que usted no lo dijo, pero dio la idea, ¿no? Mira, hermanos, para gloria de Dios, y sé que nos falta mucho, pero el Señor nos ha dado experiencia, hermanos, en este ministerio de la obra de sostén propio. Es decir, iglesias no registradas, iglesias en casas, como la iglesia primitiva.
enseñándole al hombre a depender del hombre, como dice la Escritura, y no de Dios. Pero una característica de lo que dice aquí, de obispos que realmente son lobos rapaces y que se llevan gente tras sí, ¿hacia dónde se los llevaban otra vez? En el tiempo de Pablo, otra vez a que se circuncidaran, otra vez a la organización, otra vez a la esclavitud. Eso es lo que dice. Y ahorita le voy a leer. En Gálatas Pablo fue muy polite, como se dice en inglés. Muy. Así es. Pablo dijo: a quien el crucificado ya les fue enseñado claramente. Y dice: tú vas a tener y no solamente eso, serás una nación grande, serás bendito, te voy a bendecir pues, y vas a heredar la tierra. Nación grande, serás bendito, vas a heredar la tierra, vas a tener una descendencia. Señor, ¿y qué haré para obtener esto? Solo cree. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Pero en ese lapso, al principio creyó, pero su fe se le tambaleó. Y pasaron varios años, y en uno de esos años, recuerden que su esposa le dice: creo que ya se acabó el asunto, no vamos a tener niños, métete con mi esposa, con mi criada, gracias. Agar. Y al meterse Abraham con Agar, ¿creyó en Dios que iba a tener con Sara un hijo? Desconfió. Y violó el séptimo mandamiento. Entonces, por motivo de haber desconfiado de Dios, Dios le dice: mira, te dije que es contigo y con tu esposa Sarai. Por cierto, hermanos, Abraham es el padre, entre comillas, ¿verdad? Hablando humanamente, el padre de la fe de los musulmanes, de los cristianos y de los judíos. $1,000 millones de musulmanes tienen a Abraham como su padre. Creo que son, no me acuerdo cuántos millones de judíos, no me acuerdo ahorita. Pero como cristianos son 2,000 o 3,000 millones que tienen a Abraham como su padre también. Pero si Abraham tuvo una sola fe, y su fe fue Cristo. Amén. Y el falso evangelio, el de los judíos, el Mesías no ha llegado. El de los musulmanes tampoco creen en el Mesías. Y dentro del mundo cristiano, mucho más falso evangelio. Solo Cristo, pero sin la obediencia de Cristo. Y como decía nuestro hermano Pepe, sometiéndonos al control de los registros del hombre y sintiéndome feliz. Aquí hay unas sillas, hermanos, 2, 3 sillas. ¿Sí? 2, 3 sillas. Bienvenidas a hermanos que están llegando de diferentes lugares. Entonces, ¿cómo? Primero, identifique usted el verdadero evangelio en la Escritura. Así es. Y estamos hablando que el falso evangelio era: si no te circuncidas. Entonces, ¿cómo vino la circuncisión? Entonces Dios le dijo: mira, Abraham, tu fe fue débil. Ahora, antes yo te cambié el nombre, te puse a ver las estrellas, pero no creíste en esto. El hecho de sacar a ver las estrellas es que las estrellas no son Dios. Las estrellas te iban a recordar la promesa de que tú ibas a tener una descendencia. Pero las estrellas no son Dios. Las estrellas no te salvan.
Pero Abraham, ¿qué vamos a hacer contigo? Mira, tu fe está muy débil. Ahora, para que seas obediente, te voy a poner una marca en tu cuerpo. Bueno, y cada vez que tú quieras emparentar o quieras tener intimidad con una dama que no sea Sarai, a ver si tú te acuerdas, teniendo esa marca en tu carne, que no lo debes hacer. Pero era para recordar que de entre ti y Sarai iba a salir Cristo, la promesa. No te vas a meter con otra mujer, porque Cristo no va a salir de Abraní, una egipcia. ¿O sí va a salir? No. Muchos piensan que la bendición viene cuando creen en Cristo y trabajan en sábado. Van a la escuela en sábado. Es lo que hizo Abraham con Agar. Falso evangelio. Y Dios le dijo a Abraham: te me circuncidas. Y la circuncisión era una señal para que si Abraham otra vez anduviera por ahí de enamorado, ¿verdad?, con una que no fuera su esposa, cuando ya estuviera en el acto de la intimidad o a punto de hacer el acto de la intimidad, se acordara de que no lo hiciera con otra mujer que no fuera su esposa. Eso fue el objetivo de la circuncisión, pero nunca era la salvación. Entonces, en la iglesia de Éfeso entraron unos diciendo: no, es que esa es la salvación. No. Entonces Pablo, leas de Romanos, Pablo dice: mire, yo conozco personas circuncidadas que pecan. y ponemos siempre este ejemplo. ¿Recuerdan David, el salmista David? ¿Era circuncidado David? Sí, era circuncidado. Estaba una mujer bañándose, dice la escritura, ¿verdad? La vio, la codició y dijo: ay, yo soy circuncidado, no peco con esa mujer porque soy circuncidado. ¿Eso dijo David? No. Pablo dice: mira, la circuncisión no te da poder para vencer el pecado. ¿Sansón era circuncidado? ¿Sí? Sí. Y cuando llegó esa mujer hermosa a sus ojos, que agradó sus ojos: ay, Dalila, vete porque mira, yo soy intocable, estoy circuncidado. ¿Dijo eso Sansón? ¿Se dan cuenta el falso evangelio? El falso evangelio decía: mira, la circuncisión te da poder para vencer el pecado. No. José, ¿era circuncidado? Sí. Pero él no se basó en la circuncisión para vencer el pecado. Dice la escritura que llevó esa dama, ¿verdad que sí?, la esposa de aquel caballero, y lo jalaba de sus ropas y le decía: acuéstate conmigo. Pero decía: no, porque soy circuncidado. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Cómo podré hacer qué? Este gran pecado contra quién? Contra Dios. Porque él tenía el verdadero evangelio. Amén. Es el temor a Dios. Pero la gente había sustituido en el tiempo de la primera iglesia, en el tiempo de Éfeso, la salvación. Si no te circuncidas, no te puedes salvar. Miren, vamos a Hechos capítulo 15. Sí, eso era tremendo, ese falso evangelio. ¿Sí? Y estamos en la revelación de Jesucristo. Es fascinante, ¿no? Sí. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían ¿de dónde? De Judea, enseñaban a ¿quiénes? A los hermanos ¿quiénes? A los nuevos hermanos que ya se les había predicado el Cristo claramente crucificado. Les enseñaban. ¿Y qué les enseñaban? Que si no os circuncidáis, ¿conforme a quién? ¿Al rito de quién? No podéis ser
Si tú no cumples un rito de la organización, no te salvas. Tenemos que hacer los ritos así como la organización los hace. Hermano, aquí en este movimiento somos tan libres en Cristo. La iglesia primitiva oraba, cantaba, daba testimonio, estudiaba la escritura, convivía en armonía y predicaba. Eso es lo sencillo del evangelio. No se olviden de eso. Estamos iniciando un año. ¿Qué hicimos en el año pasado? ¿Cómo está escrito nuestra mayordomía del tiempo con el Señor y su obra del evangelio? ¿Queremos que esa historia otra vez se vuelva a repetir? No. Si no haces los ritos de donde salimos, no te vas a salvar. Y dice la Escritura que esto causaba disensión y contienda no pequeña. ¿Sí? Y aún entre los apóstoles, vean el verso 2. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé. Contra ellos determinaron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. ¿Sobre esta qué? Era una cuestión tremenda. ¿Saben cuál fue el motivo del primer concilio de la iglesia en Jerusalén? El falso evangelio. 1957. Iglesia Adventista del Séptimo Día. También entró el falso evangelio. Y si ustedes supieran, aquí lo traigo un momentito, por aquí lo traigo. Aquí está este libro, que en inglés dice Who's Got the Truth. Ay, me ando cayendo aquí con la bocina. Ay, perdón. ¿Quién tiene la verdad? ¿Y qué dice aquí? Making sense. Making sense. Out of 5 different Adventist Gospels. Haciendo sentido, o vamos a sacar lo mejor, si se podría traducir así, de los 5 diferentes evangelios adventistas. ¿Cuántos evangelios hay en la organización adventista? ¿Cuántos dice que hay? ¿Y de acuerdo a la Biblia cuántos hay? Muchos están tentados a regresar a la organización porque por fe no creen que Dios los sostiene en su mano. Han dejado su primer amor. Ok, vamos a suponer que regresan allá. ¿Cuántos evangelios se van a encontrar? ¿Cuántos? 5. 5 O más. o más. O más. Sí, sí, sí. Ya con eso de que le quieren aumentar otra, ¿cómo se llama? A las 28 creencias, ¿no? Sí. Y aquí en este libro que se llama Tendencias Teológicas en el Adventismo, en ese libro, en el último párrafo que lo hago más grande, aquí están estos. Están adventistas centristas, históricos, evangélicos y liberales. Lo que dicen ellos. ¿Cuántos hay? Ahí presentan 4. Amigos visitas que están con nosotros, estamos viviendo el último ataque contra el verdadero evangelio. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice que va a venir un ángel volando en medio del cielo predicando el evangelio eterno. Pero el diablo ha sido tan sagaz que ha metido varias versiones del evangelio a la gente. Entonces le digo a un adventista: ¿y tú en qué evangelio fuiste bautizado? ¿En el centrista, en el evangélico, o en el liberal, o en el histórico?
¿Qué somos nosotros? Historicistas. ¿Y cuál es la diferencia con los otros? ¿Saben eso ustedes, hermanos? Mucho que ver. Ahorita se lo puedo presentar. Entonces, cuando alguien me invite y me dice, oye, ¿por qué no regresas a la iglesia? Pablo dice una cosa, que si nosotros regresamos a los ritos del judaísmo, de la gracia habéis caído. Si mi anhelo es regresar a tener programa tras programa, tras programa, tras programa, y cambiar, sustituir mi vida enfocada en Cristo y de sometimiento a Cristo, simplemente porque me encantan los programas, de la gracia habéis caído y de Cristo estáis destituidos. Ese es el falso evangelio el día de hoy. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 3. ¿Sí? Dice: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer todo o toda la ley, porque la ley decía que el hombre se circuncidaba, la ley ceremonial, aquí está hablando de eso. Dice: vacíos sois de ¿quién? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis ¿qué? Aquí está hablando de la ley ceremonial, de la circuncisión. ¿Sí? La ley decía que se debían circuncidar, sí, pero la circuncisión recordaba una promesa a Cristo. Y la circuncisión no era la salvación. Y si se enfocaban en la circuncisión, Pablo demostró que los que se circuncidan, ellos no tienen poder para vencer el pecado, es lo que dice en Romanos. ¿Sí? Dice, pero si su evangelio es ese, están vacíos de Cristo y de la gracia habéis caído. Hermano, ¿cuánto adventista hay vacío de Cristo? Más enfocado en programa, rito. Y protestante igual, programa, rito. Costumbres y tradiciones. Y cuando tú le predicas a alguien el evangelio puro, dice, prefiero mi programa. No hace mucho tiempo por aquí en esta zona visitamos a un grupo, y ahí estaba una señorita y dijo, entonces quiere decir que el sábado ya no voy a tener entretenimiento para los jóvenes, que nada más me voy a dedicar a estudiar la Biblia. Entonces, porque eres cristiana, ¿quieres entretener a los jóvenes? El entretenimiento que les das es muy pobre. Allá afuera está el mejor entretenimiento. Allá hay discos, baile, allá hay entretenimiento. La iglesia no se hizo para entretener a los jóvenes. La iglesia se hizo, Dios la edificó para salvación de los jóvenes. Y miles de jóvenes y cientos de pastores en todo el mundo han hecho de las iglesias un falso evangelio. Entonces, les dije que Pablo les dice a estos falsos hermanos. Ahora, aquí hay diferentes centristas históricos evangélicos, pero estamos en la primera iglesia. ¿Y cómo se presenta Cristo en la primera iglesia de Éfeso? El que te sostiene. Pero fíjate nada más, a pesar de que atacaron mucho con el falso evangelio, Pablo también atacó. Fíjate cómo les dice, y Pablo les dijo, ¿saben cómo les dijo ellos? Mutiladores. No, es que Pablo, celoso del evangelio. Vamos a Filipenses, Gálatas, Colosenses, Efesios, Filipenses capítulo 3.
Vamos a leer del verso 1 al verso 3 y ustedes van a ver cómo la Escritura le llama a aquellos que traen otro evangelio. Y a ver si después de repasarlo con la Escritura, a ver si nosotros nos atrevemos también a tener ese mismo espíritu de Pablo. Pablo dice: a quien Cristo el crucificado ya fue claramente presentado. Ustedes lo han desechado, han dejado su primer amor. Iglesia de Éfeso. Miren, Efesios capítulo 3, verso 1 al 3 dice: resta, hermanos. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien lo quiere leer fuerte y de manera clara, pausada? Dijo Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 3. En fin, hermanos, regocijaos en el Señor. No me molesta escribiros las mismas cosas, y para vosotros es una seguridad. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Tremendo. ¿Cómo les llamó Pablo a los que se querían circuncidar como parte del evangelio? ¿Cómo le llamó? Perros, ¿Cómo le llamó? perros, No tengan miedo porque está en la Biblia. perros. A los que vino, a quien venía predicando un falso evangelio, en Gálatas les dijo falsos hermanos. En Hechos les dijo lobos rapaces. Pero en Filipenses les dijo perros. Y en Gálatas les dijo malditos. ¿Son nuestros hermanos? Bienvenidos, hermanos. Hermanos, el ecumenismo nos ha dicho que todos somos hermanos. Cantamos esos himnos: no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, dame la mano y si tu corazón, ya hasta se me olvidó, qué bueno que ya se me olvidó. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Pablo no dijo eso. Pablo dijo: tú supuestamente vienes predicando un evangelio, pero tu evangelio es distinto. Eres un mutilador, eres un anatema, maldito, falso hermano, perro. Oiga, es muy fuerte eso, está en la Biblia. Dígaselo al Espíritu Santo, no a mí. Dígaselo a él y peleese con el Espíritu Santo. Es que muchas veces nosotros nos hemos encaminado con el lineamiento de Roma, del Evangelio de Roma, que todos somos hermanos. El Concilio Vaticano II, eso fue. El decreto deletreado se llama Unitatis Reintegratio, así deletreado, sin pronunciarlo correctamente, pero está en latín. Dijo: decreto sobre el ecumenismo, vamos a reintegrarnos, vamos a unirnos y reintegrarnos todos somos hermanos. Y hemos aceptado los falsos evangelios de otros. Si usted lo quiere, y si no lo quiere, los liberales que están allá adentro, los liberales, todos los que se mofan de la Escritura y todo eso. Amén. Ahora, de acuerdo a la Escritura, ser perfecto es que Cristo vive en nosotros por la fe. Amén. Pero la gente que no tiene el concepto correcto de lo que es la perfección cristiana tiene una perfección humana. Dice: ¿tú me vienes a regañar? ¿Tú que te crees perfecto? ¿Quién es justo? ¿Quién es santo? Dime. Porque esa gente desconoce el verdadero evangelio.
Entonces hay una línea, y es una línea muy, muy fuerte dentro del adventismo, que dice: Cristo no puede vivir en ti. Olvídate de eso. Tú nada más lo puedes confesar, pero no puede vivir, no puede ser perfecto. Los liberales: no se puede lograr la perfección, por lo tanto no se puede dejar de ¿qué? Pregúntale a un adventista: ¿crees en los 10 mandamientos? ¿Qué te va a decir? Sí. Pregúntale: ¿los guardas? ¿Qué te va a decir? Bueno, el adventista no te va a decir que quedaron abolidos. El evangélico sí. Pero el adventista, ¿qué te va a decir? Yo creo, pero no se pueden guardar. Falso evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Pablo lo dijo claro: Cristo vive en mí. Si tú todos los días por la fe le dices: Cristo, tú que guardaste. A ver, ¿Cristo guardó los 10 mandamientos? ¿Todos los 10 mandamientos? Todos. Amén. Todos los 10 mandamientos. Y si todos los días por la fe le decimos: Cristo, yo no los puedo guardar, yo te necesito a ti. Tú que los guardaste hace 2000 años allá, que caminaste con los discípulos. Yo quiero que tú vivas en mí, que tú los guardes en mí. Ese es el evangelio. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pregunta: si Cristo vive en ti y en mí, entonces ¿vamos a continuar transgrediendo la ley de Dios? No, porque ya es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero lo que creen la mayoría de los adventistas liberales es que no se puede ser perfecto y no se puede dejar de pecar. Típico: siéntate con un grupo de jóvenes, siéntate con un pastor juvenil adventista. Terminando el sábado se van a jugar muchas cosas, al cine, vaso. No se puede ser perfecto, Cristo. Si Cristo viviera en el corazón de los jóvenes y en el corazón de los pastores, ¿los acompañaría? ¿Los llevaría para allá? No. Pero hay algo que se llama abnegación. Pablo dice: ya no vivo yo, decidí que ya no son mis planes, ya no es mi vida, ya no es mi diversión. ¿Cómo se divertía Pablo? Matando a los cristianos. O sea, a mí me daban cartas y yo iba a perseguir a la iglesia. Pero ya no soy ese. Pablo dice en Gálatas, dice: yo era bien de la tradición de los judíos, pero tampoco soy ese. Ahora Cristo vive en mí. ¿Cristo guardó la ley? Sí. Cristo fue misericordioso, fue santo y lo sigue siendo. Y los pioneros adventistas decían: y si aquel Cristo de hace 2000 años vive en ti, es el Cristo que guardó la ley, tú la vas a guardar también, pero es Él en ti. ¿Y saben cómo se llama eso? Justificación por la fe. Soy justo porque Cristo guarda su ley en mi vida. Amén. Y por años la iglesia adventista dijo: podemos ser obedientes sin Cristo. Y generaciones pasaron y generaciones están viviendo el día de hoy. Tú pregúntale a un adventista simplemente: ¿cómo se guarda la ley? Obedeciendo. No, ¿cómo se obedece? Pues, y dan un paso para acá y otro para allá. Hermanos, el único evangelio que hay y que existe es este que estamos hablando. Es el que Pablo dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y el que vive en mí, él obedece en mí. Amén. Y él en mí me hace santo. Entonces hoy la mayoría de los liberales allá adentro dicen, no, no se puede ser perfecto. Vámonos con los centristas. Los centristas son los que se basan en las 28 creencias. 27, 28 creencias. ¿Cuántos tienen ese libro? Ok, varios hermanos lo tienen. Esos son los centristas. El centrista dice que perfección es madurez. Tiene un concepto totalmente diferente de lo que es perfección. O sea que si una persona llega a ser una persona madura, ya es perfecto. Y ese es el concepto general de la organización. Ellos aceptan, somos pecadores, pero se puede dejar de pecar, se puede dejar de practicar el pecado. Ahora, el concepto bíblico, el que está en la Biblia es... Perdón, hermano. Sí, adelante. Allí no es porque permitan que Cristo entre en sus vidas, sino es por madurez, ¿no? Exactamente. Los centristas. Esto se llama el humanismo. Aquí entra mucho la psicología, ¿sí? Pero sobre todo el humanismo, o las corrientes centradas en el hombre. Si es así, entonces los masones se van a salvar, porque los masones son gente muy madura. En estas oportunidades que Dios me ha dado, me he encontrado con mucha gente en las predicaciones, en las campañas. Y entre ellos han ido masones a las predicaciones. Y son gente muy madura, pero por sí mismas, sin Cristo. Vacíos. Entonces, cuando alguien te dice, ok, hermano, ¿cuándo va a regresar a la organización? Usted dígale, ¿y qué evangelio me vas a predicar? ¿El centrista, el liberal? ¿Cuál otro? ¿El historicista? ¿O el evangélico? Aquí nada más puse 3. Porque ¿sabes qué? Si tú regresas en la mañana, puede ser que un pastor te esté predicando un evangelio de los evangélicos. Entonces el otro, el de la escuela sabática, te dé... Un anciano sea un anciano liberal, un pastor evangélico, y por ahí un hermano medio temeroso de Dios, pero que no tiene ninguna, ¿cómo se dice? Ningún cargo ni nada, te invita en la tarde a un grupo como estos, que somos los historicistas. ¿Y sabes qué es lo que produce esto? El adventista está confuso. Verso 16. Fíjate lo que dice. Gálatas capítulo 3, verso 16. Ay, Gálatas te está diciendo, Pablo te está diciendo, esto es dentro de la iglesia que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice qué. No dice qué. A las simientes como de qué. De muchos, sino como de qué. Y a tu simiente, la cual es. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántas simientes hay? ¿Cuántos evangelios hay? Es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. No hay más de uno. O Cristo vive en nosotros su obediencia, o estamos perdidos. Punto. ¿Qué tengo que hacer? Es que yo tengo muchos planes para mi vida. ¿Pablo tenía planes para su vida? Sí. Pero a él se le reveló que si no dejaba que Cristo viviera en él, se perdía. Pero no estoy hablando de un Cristo vivir en mí tipo bullón. No. Es un Cristo que te permite, es un Cristo que te permite ir a Roma. No sé si vieron ese video. Que te permite besar una imagen. Ese es un Cristo falso. El Cristo que te dice, está bien, vaya a una misa. No.
Hermano, la organización tiene un falso Cristo. Organización adventista. Como dice aquí la Escritura, no hay 2 simientes, ni 3 simientes, ni 4 simientes. No hay muchas simientes, solo hay una. ¿Y cuál es? Es Cristo en mí. Viviendo su obediencia en mí, me hará obediente y me hará perfecto. Él, listo para el cielo. Esa es la salvación. Gloria a Dios. Amén. Que esa es la salvación. Entonces, ¿usted propio no es la salvación? No, nunca dijimos eso. Solo es un método para predicar claramente la salvación. Pero los que estamos aquí no somos salvos por estar aquí. Entonces Pablo dice, no hay 2, solo hay un evangelio. Ahora, ¿qué creemos nosotros? A ver, ¿tiene Cristo que vivir en nosotros su vida aquí y ahora? ¿Hoy? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo el maestro Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 3, a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Tienes que nacer ¿de qué? De nuevo. Y es lo que no quisieron hacer los judíos en su mayoría en el tiempo de Cristo. Dice, ¿cómo? Si yo soy maestro ¿de qué? Y ahí está el orgullo, hermano. Somos orgullosos por naturaleza. Yo soy maestro de Israel, fui maestro de escuela sabática, fui pastor AL, estuve de jóvenes, sé hacer 2000 nudos. ¿Y eso qué dice Dios? Eso no me interesa. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres ceder tu ego, tu yo, a mi obediencia en ti? ¿Esa es la salvación? ¿O Cristo va a llevar gente que transgreda los 10 mandamientos al cielo? No. Primero se tienen que vivir en la tierra. ¿Pero cómo se van a vivir? Cristo en mí, dijo Pablo. Gran tema de la justificación por la fe. ¿Eso es? Y olvídate, no hay 2. Esto es lo único. Aquí está en la Biblia. Pablo dice, es que yo fui educado a los pies de Gamaliel y tengo un gran currículum vitae. ¿Y qué voy a hacer con tanto conocimiento que obtuve en la universidad? Tengo que vivir de algo. Cristo vive en mí, igual. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Es como el viento, no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Pero Cristo vive en él. Señor, o sea, que quiere decir que yo no voy a... Sí, tú vas a tener vida. Pero ya no tus planes, sino mis planes. ¿No fue lo de Abraham? Es que ese es el evangelio. La Biblia dice en Hebreos capítulo 8 que el evangelio, y en Gálatas el evangelio fue predicado a Abraham. ¿Sí? Fue predicado a Abraham. Señor, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar una simiente, te voy a dar tierra. ¿Ok? Lo creo. Dice, y creyó y salió sin saber a dónde qué. Eso es, así es todo el que nace para que Cristo viva su obediencia en su corazón. Pregunto, hermanos, ¿se tiene que ser perfecto aquí y ahora para salvarse? ¿Qué cree? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué es el perfecto? Es Cristo en mí. Él es el perfecto en mí. ¿Amén? Claro que sí. Es la única manera para salvar. Tenemos naturaleza humana caída y se debe dejar de pecar. No solamente que se puede. ¿Qué dice la Escritura? Mira, vamos a 1 de Juan capítulo 3. Vamos a 1 de Juan capítulo 3.
verso 6. Y usted, le voy a hacer una pregunta. ¿Para quién está escrito el verso 6? Primera de Juan 3, verso 6. ¿Para quién está escrito? Para los que dicen que creen en los ovnis, ¿verdad? Los alienígenas o para los ángeles. ¿Para quién está escrito el verso 6? ¿Qué dice? Cualquiera, ¿qué dice? Que permanece en ¿quién? En Cristo, en Él. ¿Qué dice? No sigue pecando. No peca. ¿Para quién es esa promesa? ¿Cuál fue la cita, Ruth? Primera Juan 3:6. El problema de nosotros los seres humanos es el pecado. ¿O no? Vamos al santuario. El cordero se tenía que matar porque se había pecado y era mi ofrenda por mi pecado. Se tenía que llevar su sangre al lugar santo por mi pecado. Y se tenía que purificar el santuario por mi pecado. Pero mira lo que dice la Escritura. El que permanece en Cristo, ¿qué dice? No sigue pecando. ¿No qué? Hay varias versiones. No peca, no sigue pecando. ¿Cuántos creemos eso? Por eso somos bíblicos, historicistas. Ahora, ¿con qué tenemos que luchar? Porque hemos puesto nuestra confianza en el hombre. Nos critican la gente y nos dicen, mira, estos andan enseñando que no se puede, que no se debe pecar. No, nosotros no lo enseñamos, aquí está escrito. Miren lo que dice el verso 8. El que hace pecado es adventista, dice. ¿Dice así? ¿Qué dice? En cambio, el que practica el pecado es del diablo. Les llamó falsos hermanos, malditos, anatemas y perros. Como que hasta ahorita ya topamos con pared entonces. Ya no hay vuelta, ya no hay salida. Solo hay una salida. O Cristo obedece en mí la ley de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que se mantiene haciendo pecado es del diablo. Oiga, pero también Juan ahí mismo dice, ¿verdad? Dice, verso 2, el capítulo 2, vamos al capítulo 2, ahí mismo en la primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Entonces, muchos hacen de este otro evangelio. Pero no, hermanos. Estamos en la primera iglesia de Éfeso. Estamos estudiando la primera revelación de Cristo. Yo te tengo en mi mano cuando estamos en el verdadero evangelio. Él nos tiene en su mano. Pero cuando nos salimos del verdadero evangelio, en las manos del diablo estamos. ¿Cómo se interpretaría entonces? Vamos a ver. Según primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para, ¿qué dice? ¿Cuál es la intención del autor inspirado? ¿Para quién es eso? ¿Para mí? Sí, es para mí. ¿Cristo cuando estuvo en la tierra pecó? No. Es su voluntad, que yo tampoco. La única manera para que yo no peque es cederme a Él por fe y decir, ven Señor, vive aquí y vive tu obediencia en mí. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere ¿qué? Pecado. ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero ¿qué ha hecho el falso evangelio? Ha cambiado el verso. Ha puesto la primera parte, la última parte la ha puesto primera. Y la primera parte del verso la han puesto última. ¿Cómo dice la Escritura? Hijitos míos.
el propósito del Evangelio, porque le está hablando del Evangelio. Miren, nosotros vimos a Cristo, es lo que está diciendo el verso 1 del capítulo 1. Miren, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos mirado y palpado, nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida. Les estaba hablando del Evangelio. Y dice aquí que el Evangelio consiste en que nosotros seamos obedientes en Cristo. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo lo vi, lo toqué, lo miré, lo experimenté. Pero, ¿qué dice? Si alguno por allí no permaneció en Cristo y se cayó, no desesperes, tiene un abogado. Amén. Pero ese es una excepción. Es un tiempo. En la gramática griega es un tiempo de... Si por ahí alguien decidió por sí mismo separarse de Cristo y pecó. ¿Por qué? Porque si Cristo estuviera en él, no hubiera pecado. ¿Correcto? Pero él decidió separarse de Cristo y pecó. Su única salvación es otra vez regresar a Cristo y mantenerse en obediencia. Qué gran evangelio. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta ese evangelio? Nada. Sí. ¿Cuánto nos cuesta? Nada nos cuesta. Nada. Es gratis. Esto se llama la justicia de Cristo. ¿Y saben cómo le llama esto Pablo? Miren, vamos a Romanos. Me encanta Romanos. Romanos 5:19. 5:19. Dice: Romanos 5:19. No, ahorita vamos a ver, pero vamos a ver el 19. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿qué dice? Amén. ¿Quién fue ese uno que obedeció los 10 mandamientos? Cristo. Por la obediencia de ese uno, viviendo en mí su obediencia, soy justo delante de Dios. Y soy constituido justo y estoy listo para la traslación. Es lo que dice la Escritura. Esto es el verdadero evangelio. Por eso el verso 17 dice, vamos al verso 17, porque si por un pecado reinó ¿qué? La muerte. Por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben, ¿qué dice? La abundancia de gracia. ¿Y qué dice? La obediencia de Cristo en mí se llama justicia. Amén. Y esa obediencia de Cristo en mí es un regalo. Aquí dice: el don de la justicia. La obediencia de Cristo en mí es un regalo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hermano, es la única manera que nos vamos a salvar. Es el único evangelio que nos lleva al cielo. Amén. Y dice que es un regalo. ¿Cuánto cuesta un regalo? Hermano, si nos vamos a perder es porque no aceptamos el regalo. El regalo es tan grande. El crucificado, Gálatas 3.
Porque su crucifixión, su vida, su muerte, su vida fue perfecta. Su muerte fue perfecta, porque su vida fue obediente. Él me otorga la obediencia. Me dice, Señor, pero esta obediencia, ¿cuánto vale? No vale nada. Para ti no vale nada. Para mí, dice Dios, me costó a mi Hijo Cristo Jesús darte mi obediencia gratuitamente. ¿Y saben cómo es la iglesia de Éfeso? De la obediencia que te da Cristo. Y has hecho tu propia obediencia. Algunos hermanos han preguntado, creo que es Efesios 5, donde dice un Señor, una fe. ¿Es Efesios 5? Gracias. Ahí está. Vamos a leer desde el verso 4. Dice, un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. Y vida. Tu muerte perfecta la aceptó en mi vida. Y si aceptas a ese Señor que quiere vivir en ti su obediencia, bautízate. Ahí está. Pero también algunos lo agarran, ¿no?, para quedarse ahí donde fueron bautizados, donde hicieron su bautismo. ¿Por qué? Porque exactamente, el hermano dice, es que muchos, no, es que yo ya me bauticé en la iglesia Príncipe de Paz, que guarda el domingo. Es muy sencillo, es un falso evangelio. Es que ya me bauticé en la organización que dice que, ¿y bajo cuál evangelio en la organización? Pues quién sabe, pero me bauticé ya. Hermano, no sabes ni bajo qué evangelio te bautizaste. ¿O sí sabes bajo qué evangelio te bautizaste? Mira, hermano, hemos llegado al colmo, a la apostasía que se está viviendo, que muchos no saben bajo qué evangelio. No es que yo nada más creí en Cristo. Pero el diablo también cree y tiembla. Pero muchos no saben ni bajo qué evangelio se bautizaron. Entonces, ¿es válido su bautismo? Hermano, si tu bautismo no fue bajo el evangelio bíblico, estabas en otro evangelio. ¿Sabes por qué te digo esto? Y tú lo debes de saber. El pueblo judío pensaba que estaba en el evangelio correcto, ¿sí o no? Ellos pensaban que estaban en el evangelio correcto. Cuando en el día del Pentecostés desciende el don del Espíritu Santo sobre los discípulos y Pedro se pone a predicar, ¿de qué les predicó? Del evangelio, de un Señor Cristo, de una fe Cristo. Vosotros, casa de Israel, les dice. Y entonces esa casa de Israel, que tenían el rito de la purificación, entre comillas, ya se había bautizado, le preguntaron y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, por profesión de fe, porque ustedes ya guardan el sábado, creen en el santuario, ya aceptan el don profético, el espíritu profético, es solo por profesión de fe. ¿Les dijo eso Pedro? No. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. El mismo pueblo de Dios se tuvo que bautizar porque estaba en un falso evangelio. En la iglesia de Éfeso, es Cristo que tiene en su mano a la iglesia. Amén. Y lo que hemos repasado aquí, que en esta iglesia se establecieron las doctrinas. Y la principal doctrina que se estableció es la doctrina de la salvación. Por fe en la vida perfecta de Cristo y su obediencia expuesta
mis pecados pasados son perdonados, su obediencia me es puesta y ahora vivo la vida de obediencia porque Él vive en mí. Eso es el Evangelio. Amén. ¿Y cuánto me cuesta recibir eso? Es un don. Gloria a Dios. Es un regalo. No me cuesta nada. Gloria a Dios. ¿Y cómo se llama eso? Gracia. El hecho de que Dios me dé su obediencia sin yo tener nada para recibirla de dignidad, es por gracia. Cuando un evangélico me dice, es que por gracia soy salvos, claro que sí. Y este no es don de nosotros, sino es don de Dios, claro que sí. Pero le digo, vete un poquito más de esos anteriores. Te habla el pecado, la ley, la muerte, la justicia, vida eterna, Cristo. Eso es gracia. No nada más quédate por gracia soy salvos. Todo el paquete le da. Hermanos, un Señor, una fe y un bautismo. Un bautismo. Hay otra cosa muy tremenda. En esto que ustedes ven acá, es algo muy tremendo. Porque estas son enseñanzas falsas del falso evangelio. Ustedes saben que el liberal dice, la organización adventista dice liberal. Supongamos viene el hermano de una vida pasada, ¿verdad? Como cualquier persona buscando esperanza en Cristo. El liberal en la organización dice, mira, solo pídele perdón a Dios y punto, se acabó. Él te declara justo, pero no obra ningún cambio en ti. Ese es el falso evangelio. Por eso, ¿saben qué pasa? Cientos de personas se bautizan y piensan que el agua les va a cambiar la mente y el corazón. Y dicen, ay, no sentí nada, o creo que sentí muy bonito, o sentí caliente. Unos dicen, no, si no es de sentimiento, es la obra y el poder del Espíritu Santo. Entonces el liberal dice, mira, una vez que Dios te dice, eres perdonado, en Cristo Jesús te perdona, por la sangre de mi Hijo te perdona, ya. Pero no tengo la capacidad de obrar en tu corazón un cambio. Es lo que dice el falso evangelio. Nada más te declaro justo, pero no te puedo cambiar. Ese es el falso evangelio. Y hermano, les quiero decir, en esto está Morris Bender, Bullón, estoy pensando en varios. Es que la organización está plagada de esto. No tenemos nada que volver a un falso evangelio. ¿Por qué? Porque decía el hermano Pepe, ¿dónde está el hermano Pepe? Decía que están visitando a los pastores, están visitando para que regresen. Entonces tú sabes bien, tú eres libre, yo no te vengo a quitar la libertad, pero mi deber es explicarte la palabra. Ahí está. Entonces el centrista dice también, declarado justo, hecho justo, un evento forense. El hombre no usa su libre albedrío. ¿Qué es un evento forense? Un evento forense es un acto judicial. Y eso nosotros lo vemos cuando, por ejemplo, cuando aquí, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no?, se agarra a un ladrón en un colectivo y lo llevan ante el juez.
X cosas, dan dinero, lo que sea, un buen abogado, entre comillas, y el juez le dice, no debes nada. Y cambió el corazón del ladrón. No, lo agarran al siguiente día robando, ¿sí o no? Más o menos así el asunto. Bueno, esa es la idea que tiene la plana mayor de la organización. Así es. No hay cambio. No hay cambio. Nada más te declaro justo y punto. Ahora, lo que nosotros creemos es lo que dice la Biblia. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu es ¿qué? Espíritu. Cuando el Espíritu viene al hermano y el Espíritu le convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces el Padre, por medio de la sangre de Cristo, le declara justo y le hace una nueva criatura. Amén. Oh, gloria a Dios. Entonces es el poder del Evangelio. También dice, Sí. por ejemplo, dicen que es un proceso, ¿no? También, ¿Cómo? pues le llaman, cometen un error, un pecado. Pues sí, yo escuchaba a los pastores decir, no te preocupes, mira, estás en un proceso. Ah, Sigue así, sigue así. O sea, como que no pasa nada. no había una palabra de, mira, esto que hiciste no tienes que volverlo a hacer, no sé. O sea, como que nada más un proceso. No, es que es un proceso. El cristiano es un proceso. Algunos hasta se rebautizan. El hecho es de que si seguimos pecando es porque no tenemos a Cristo en nuestra vida. Ya. sí, porque tenemos planes. Claro, sí, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo es más grande. Estamos anteponiéndonos a Cristo Que es un regalo. y rechazando el regalo totalmente. Y si sabes que no lo quiero, quiero lo que yo quiero hacer. Este mensaje que estamos repasando hoy, hermano, lo rechazó la iglesia judía y lo rechazó la iglesia 188. Porque el hermano White dice, con la misma testarudez que los judíos rechazaron a Cristo, la iglesia rechazó este mensaje. No, yo no quiero que Cristo viva, que Él viva su vida, ¿cierto? Yo quiero mis propios planes. Quiero hablar, predicar de Cristo, pero no someterme a Él, no. ¿Y cómo ha sustituido el diablo esta sumisión a Cristo? Usted lo sabe, con programas enfocados al humanismo. El hermano trajo 5 visitas, dele su diploma. La hermana estudió 7 días, dele una bolsa de dulces. El niño se grabó los 13 versos. Yo recuerdo, me daba una bolsota de dulces a mí cuando grababa los 13 versículos de la Biblia. Y mi anhelo era los dulces. Eso se llama el humanismo. Enfócate al ser humano y a sus necesidades y pégale donde él, al ego. El evangelio es otra cosa, es el ego para abajo y Cristo para arriba. Amén. Hermanos, estoy hablando que en la primera iglesia de Éfeso, porque estamos viendo ¿qué? Éfeso. Las 7 revelaciones de Cristo, ya han pasado casi 3 horas y nos quedamos en la primera. Yo te sostengo en tu mano derecha, a través de la justicia que es por la fe. La iglesia de Éfeso fue sostenida en la mano derecha de Cristo. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Con respecto al bautismo, Sí. entonces es necesario bautizarse de nuevo. Si usted se bautizó en otro evangelio, Yo pertenezco a la organización. es que ya es otro evangelio. del Evangelio, totalmente Es que es sencillo. cambiado, sí. El hecho de que nosotros nos salimos de ella, ¿por qué nos salimos? No, las cosas ya no. Ajá, Bueno, exacto. ya no se predicaba como antes. Bueno, yo cuando iba antes, ahora la iglesia empezaba a usar métodos
lo que hablamos, Sí. programas y no sé qué tanto empezó a introducir en la ciudad de Joven. Una sustitución del evangelio. Sí, entonces, hay una cita, yo se la puedo presentar, donde, y está en español, pero más grande está en inglés, donde la sierva del Señor dice que todos los que hayan rechazado este mensaje debemos reconvertirnos y rebautizarnos y rehacer nuestro pacto con Dios. Es lo que dice, hermano. Sí, me decía que cuando uno tiene la oportunidad de ver un bautismo, Sí. nos damos cuenta que el bautismo ellos te empiezan a hacer pactos, principalmente con la iglesia. Te haces tus pactos de ayudar, de llegar temprano, haces tu pacto de contribuir y todo eso. O sea, de hecho, sí, no mucho asistía uno Sí. y ya uno ya con tu mente despejada te empiezas a dar cuenta de qué hiciste. ¿De qué hiciste? Sí, realmente yo pienso que sí es necesario un nuevo bautismo. Sí, es que el rebautismo, hermanos, lo estoy buscando aquí en la pantalla. Es una cita, está en Obreros Evangélicos. Ustedes dirán, ¿qué dice, hermano? De hecho, se ¿le recomienda, doy? ¿no? La misma Elena nos Ajá. insta a rebautizarnos, pero como usted lo aclaraba, ¿no? Por Sí. la situación de que no sea el mismo evangelio que se está aceptando, ¿no? Pero no por agarrarlo como muchas veces lo hemos agarrado, ¿no? De que personas que ya exponen, ya pasan, cometen un error y dicen, pues sencillo, me rebautizo. Entonces son dos situaciones muy diferentes las que se están exponiendo de rebautizarse. Una es por qué, por aceptar el bautismo verdadero, ¿en qué? En el evangelio, ¿qué? Correcto. Y la otra es muy diferente agarrarlo como ya la regué, borro y vuelvo a corregir con un rebautizo. Ya. Entonces, no sé, ahí nos podría... La organización así era. Sí, Ya un exacto. adulterio y sabes qué, bautízate. Exactamente. ¿Algún Ya, adulterio? ¿Me borras tu rebautizo pecado. ya? ¿No? Entonces, Bueno, ahí ya, bueno, así Era nos, tomado como así el nos enseñaban. Y alcanzaban el blanco. O se apartaban de Dios, o se iban un tiempo y regresaban, se rebautizaban y ya. Sí. Es que si se presenta esto como un O la esa que hablamos, ¿qué? fuego. Profesión de fe, ¿no? por profesión de fe. También, no, pues esta hermana es pentecostal, no, no, ya, profesión de fe, ¿no? O sea, Eso por profesión no podría ser porque Sí. no es... Miren, voy a presentar la cita. Esta cita ustedes la van a encontrar en español, pero viene viene recortada. Pero cuando usted va en inglés, sobre todo analiza el contexto de los años que se da en el momento cuando este mensaje del Evangelio lo rechazó la iglesia adventista. Hermano, vamos a ser claros, honestos y sinceros. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí le decimos, Señor, ven y vive tu vida de obediencia en mi vida? ¿Qué pasaría? ¿A dónde nos llevaría Dios? ¿A dónde llevó a los discípulos? A predicar ¿A el dónde los mensaje. llevó? A predicar. Y Cristo hubiera venido en el tiempo de Cristo, cerca de 30 o 50 millones de habitantes, con 12 discípulos que dijeron, Cristo vive en mí, como Pablo, ¿no? Se predicó el Evangelio. ¿Y de qué vamos a vivir? Jesús dijo, no te preocupes, ¿de qué vas a vivir? Si ni los pájaros se preocupan, ni yo los alimento. Pero como nos falta el verdadero evangelio, de decir, Señor, si yo me dedico a tu servicio, tú proveerás todo. Amén. ¿Los mandé? ¿Les faltó algo? No. Entonces, Dios tiene más de 1000 maneras de proveer lo necesario para su pueblo, de lo cual nosotros no tenemos ni idea. Dios en un día que si puede abre 2, 3 bancos, te puede mandar un ángel, te da lo necesario, te puede abrir un testimonio rápido. Una vez llegó un hermano a la iglesia, todavía estamos ahí en el AR, pero era una visita, y llegó así como campesino, y los hermanos nadie lo quería invitar, y en casa estábamos aceptando apenas el mensaje, y mis padres
ya mi padre, como dice la escritura, ¿verdad? Duerme en el Señor. Entonces mi padre y mi madre siempre han tenido la idea de invitar a las visitas, de ser altruistas, sí. Y dijeron, bueno, pues nada más tenemos frijoles y arroz, pues vamos a invitar. Y lo invitaron a casa. Y ese hermano dijo, súbanse a mi camioneta, vámonos. Y nos subimos. Y cuando bajamos, digo, pues nada más frijoles, no se preocupe, dice, todo lo que yo traigo en esta camioneta es para que el que me invitara a comer. Nos dio cajas de fruta, cajas de verdura, cajas de todo, es un campesino. Nosotros no tenemos idea de cómo Dios puede suplir nuestras necesidades si simplemente... Entonces, miren, aquí está esta carta. Disculpen que está en inglés, pero aquí está. Pero ustedes lo pueden encontrar en español, nada más una partecita. No sé si aquí hay algo que... Hablo a nuestros hermanos líderes, a nuestros pastores. ¿A quién? Nuestros pastores. ¿A quién más? Y especialmente a nuestros médicos, physicians. Mientras ustedes mantengan o permitan que el orgullo viva en sus corazones, ustedes no tendrán poder en su obra. Tremendo, hermanos. Por años, el erróneo ha sido acariciado, un espíritu de orgullo, de deseo de preeminencia. En esto Satanás es servido y Dios es deshonrado. El Señor llama a una decidida reforma. Y cuando una alma es verdaderamente reconvertida, permítanle ser rebautizado. Dejen que Él renueve su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con Él. Mis hermanos, muestren verdadero arrepentimiento porque se han apartado de Dios. Que los ángeles y los hombres vean que hay perdón de pecado en Dios. Un poder extraordinario de Dios debe tomar control de las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión debe tomar lugar entre los miembros para que como testigos de Dios puedan testificar del poder autoritativo de la verdad que santifica el alma. Renovada, purificada y santificada, la iglesia debe ser así. Si no, la ira de Dios caerá sobre ellos con mucho más poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser santos. Tremendo. ¿Si hay orgullo en nuestro corazón? Año 1903, la iglesia adventista decía: yo no necesito ese mensaje de la justicia de Cristo en mi vida. No lo necesito. Dice, les hablo a los pastores, a los líderes y a los médicos. Si están con ese orgullo, están sirviendo a Satanás. Pero si quieren servir a Cristo, adelante, reconviértanse, sométanse, renueven su pacto, rebautícense. Aquí no le está diciendo que si cometieron un adulterio. No, el pecado es que no queremos la obediencia perfecta de Cristo. Entonces rebautícense. Si no lo hacen, la ira de Dios caerá sobre ustedes. Más peor que lo que caerá sobre aquellos que nunca han conocido el mensaje. Ellos como líderes, ¿no? Se les está exhortando a que no Sí, sigan en esa... a los líderes, y luego ya habla a las iglesias. Pero en español nada más viene a las iglesias. Le quitaron los de los líderes. Los de los líderes. Entonces un hermano dijo, entonces ahora ya cualquier cosa que usted venga y predique ya me tengo que rebautizar. No, ahí está el escrito.
Si no hemos entendido el Evangelio, que su obediencia me cubre mi desobediencia, me bautizo y ahora su obediencia me hace obediente. Si bajo ese Evangelio no nos bautizamos, vamos a renovar nuestro pacto y vamos a bautizarnos bajo el verdadero Evangelio, para que el poder de lo alto tome control de las iglesias adventistas y el mundo vea lo que significa ser controlado por Dios. Esa es la situación del rebautismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa para contestar la pregunta, hermano? ¿Por qué en la iglesia organizada la gente se bautiza y peca y se bautiza y peca? Muy sencillo. Ese es el resultado de un falso evangelio. Ahora, cuando Él vive en nosotros y cuando Él venga, ¿a quién va a ver? Cuando Cristo venga, ¿a quién va a ver? Va a ver su carácter en nosotros. Va a ver su obediencia en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él se va a ver a sí mismo. Por eso dice Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. La única opción para salvarnos e irnos al cielo, este es el verdadero evangelio, hermano. No hay más. El hecho de que se rebauticen y rebauticen y rebauticen y rebauticen, pues es que tienen un evangelio fácil. Piensan que el agua los va a cambiar. El agua es un símbolo de algo que internamente pasó. Pero el agua no tiene poder para cambiar. Es un símbolo. Sí, es un símbolo. Has dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Arrepiéntete, dice Dios. Hermanos, hasta aquí vamos a terminar esta primera parte. No sé si el tiempo nos da para más, pero nos quedamos en la primera revelación. Yo te tengo en mi mano derecha y vimos todo lo que implica. Todo lo que implica. No faltó más. No faltó más. Pero yo creo que con lo básico, mantengámonos en la mano derecha de Cristo, hermano. Amén. No sé si hay otra pregunta más. Sí. Hermano, es que aprovecho porque yo lo veía de usted por internet, bueno, por las redes sociales, bueno, sus videos, ¿no? Ah, gloria a Dios, hermano. Entonces, yo pues le digo pertenecía, bueno, todavía pertenezco a la organización. Sí. Dejé de asistir al templo ya, no he ido al templo, he hecho mis reuniones en casa, Ujú. mi hermano Pedro aquí presente, pues ya tuvimos un acercamiento, ¿no? Ujú. Pero yo tengo, sí, toda mi familia Sí. se bautizaron allá, Ujú. mi esposa, mis hijos, ahorita hasta mi nuera, que ya mi hijo se casó, Ya se bautizaron allá. y se bautizaron allá, Ujú. los casaron también. Entonces yo le preguntaba al hermano Pedro, hermano, bueno, en esta situación yo ya no quería que ellos, bueno, en este caso mi nuera se bautizara acá, Sí. pero mi esposa pues presionó, ¿sabes qué? Le voy a hablar al anciano, le voy a hablar al pastor de la iglesia, que vengan, no sé. Lo que pasa es que mi nuera no es de la fe, ella es creyente. Ujú. Entonces mi hijo dijo, bueno, yo me quiero casar con ella, pero la muchacha estaba estudiando como nosotros creíamos en la fe de Jesús, ¿no? Ujú. El librito. Sí. Entonces ella lo terminó, pero yo sí le dije, mira hija, antes de bautizarte, piénsalo bien, porque vas a hacer, porque eso no es un juego. Le dije, Ujú. no, sí, yo me quiero bautizar, está bien. Ujú. Entonces digo, por eso contactamos al pastor, al anciano, y pues inmediatamente hicieron los trámites, ¿no? Rápido se casaron por el civil sin ningún requisito, nada. Nada más fuimos nosotros, bueno, yo, el papá, mis hijos, la muchacha Sí. y el pastor. Bueno, o sea,
Entonces inmediatamente fue el bautismo, ya después el casamiento. Bueno, por la boda, pero de la iglesia, perdón. Pero ahí entonces, ¿cómo podríamos hacer otra vez? Como ahorita estamos diciendo, ella está estudiando la palabra del Señor, los libros de Espíritu y Profecía, los hemos estado estudiando también, porque antes no los estudiábamos. Ahorita los estamos estudiando nuevamente. Entonces, digo a mi nuera, ¿ahora qué piensas tú? Entonces, para ella es como diciendo, híjole, ¿a poco me tengo que volver a bautizar? Y yo le dije, pues, creo que nos tendríamos todos que volver a bautizar. Entonces, cuando el hermano me dice, vamos hermano, va a estar Alejandro Maya allá en Chalco. Y yo, claro que sí, vamos hermano. Y mi esposa iba a venir, pero ella dice, no, vete tú. Porque yo todavía, dice, yo tengo mis dudas acerca de sostén propio, ¿no? Bueno, entonces yo me vine. Pero el problema es ese ahorita, que mi familia, todos se han bautizado ahí. Y ahorita mi hijo, le digo, se casó. No tiene mucho que se casó, pero ahí como, bueno, ¿qué sería el consejo? ¿Qué sería lo Bueno, es una decisión personal. personal? Es una decisión personal. Entiendo su angustia, su preocupación. Allá es un falso evangelio. Pablo es tan claro sobre el falso evangelio, lo hemos visto, ¿sí? Y le llama anatema, le llama maldición, porque el falso evangelio le lleva a la perdición, por eso es anatema. ¿Qué hay que hacer? Hay que explicarles. Recuerden que estos hombres y mujeres de Gálatas se cambiaron, se fueron a otro evangelio. Entonces, el método de Pablo fue explicarles otra vez el correcto evangelio. Y la sierva del Señor dice de que fue dirigido por Dios y que muchos que habían cambiado y quedado fascinados rápidamente por el otro evangelio regresaron. Entonces, cuando se predica el evangelio tiene un poder que el Espíritu provoca en las personas o hacen hacer en las personas. Si el corazón es humilde y quiere abrirse ante este don del evangelio, de la justicia de Cristo, lo va a hacer. Pero si el corazón es orgulloso, como dice ahí, va a cambiar ese precioso don por programaciones, por amigos, por todo lo que producen las organizaciones religiosas, picnics, fiestas y encuentros y todo eso, que vienen a sustituir lo que es realmente el evangelio. Entonces, ¿qué hacer con su nuera? Bueno, ella parece que la bautizaron sin saber ni a dónde se metía, ¿verdad? Entonces hay que volverle a decir el evangelio. Y sería bueno que si usted tiene literatura adventista, usted le diga, mira, esto es lo que creen allá. Sí, de hecho, sí hemos dicho. Y esto es y con la Biblia y el Espíritu Santo, y esto es lo que dice la Biblia y el don profético. Y con Pablo, ahora tú decides dónde te quieres bautizar. Ahora, nunca le vamos a imponer a alguien esa decisión. Nuestro deber es exhortarle, y si esa persona ya quiere hacer ese pacto con Dios, es renovación, es decisión y privilegio de ellos. Así es. Así es, hermanos. Sí, hermano. Yo también quería hacer una pregunta, hermano. Ya ve que nosotros estábamos en AR, Sí. en la organización. Mi mamá, cuando nos bautizamos allá, pero pues gracias a Dios ella entendió. Yo primero me vine para acá. Sí. Yo primero, porque yo sabía que no estaba en lo correcto allá. Había muchas cosas que a mí o sea, tengo poco en esto, hermano, tengo 10 años de adventista. Apenas, sí. Entonces, había cosas que a mí como que no me gustaban de allá donde estábamos. Y yo fui la primera que me salí, porque allá pues iba con mi mamá allá a la iglesia, aquí a Baranda. Yo fui la primera que me vine para acá, entonces mamá todavía se quedó un tiempo allá. Entonces yo estuve hablando con ella, le dije, mira mami, hasta aquí no estamos en lo correcto, vámonos para allá donde está el hermano Javier, el hermano Víctor, donde están todos, porque ahí se están hablando de lo que es la profecía y todo. Tardó un tiempo mi mamacita para entenderlo, y gracias a Dios que se pudo venir para acá con nosotros, se vino para acá, estuvo aquí ya nomás como unos 8 meses o 7, y falleció mi mamá, pero en eso estábamos
que estábamos planeándolo con el hermano Víctor, practicándolo, que si era necesario que nos volviéramos a rebautizar. Ahora mi duda es y no me angustia, o sea, no sé, mi mamá ya no se bautizó aquí, se fue bautizada, durmió en el bautismo de allá, ya no de aquí, porque estuvimos planeándolo, pero pues nunca llegamos a un acuerdo aquí para podernos bautizar. Entonces mi duda es, ¿cómo estará mi madre en esa situación? Que se bautizó de aquel lado. Bueno, recuerden una cosa, Dios es un Dios justo. Si ella escuchó el Evangelio aquí y lo creyó, si ella lo entendió, recuerden que el bautismo es un resultado de una convicción primero. Recuerden que en el tiempo de los apóstoles, ellos escucharon el Evangelio de Pedro, fueron convencidos, lo creyeron y dijeron, ¿qué haremos? Como resultado, arrepiéntanse de haber rechazado un Evangelio. Dios es justo, Él sabe. Yo no le puedo decir exactamente qué puede pasar ahí, porque pues Dios es el que conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? Pero si ella conoció y aceptó y ya no le dio tiempo, pero entendió el mensaje y sabe del mensaje, lo único que le puedo decir es, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Ahora, que si, por ejemplo, ahorita se está hablando, se está predicando de esto, ¿cuál debía ser el papel de los hermanos aquí encargados de iglesia? O de los hermanos. Bueno, decir hermanos, pues yo quiero retomar este rebautismo. Y no forzar a nadie, sino decir, hermano, usted quiere, no. Bueno, supongamos que 2 o 3 quieren. Bueno, pues decir, bueno, pues vamos a hacerlo y nos rebautizamos. ¿Me explico? Pero sí se debe tomar una decisión y hacer un plan y llevarlo a cabo. En Nayarit, por ejemplo, casi la iglesia entera de Sostén Propio de Nayarit se volvió a rebautizar. Se volvió a rebautizar porque dijeron, si de esto se trata la salvación, que hemos creído un evangelio distinto, y si el evangelio se trata de salvación, ¿qué más podemos hacer cuando es gratuita la salvación? Y la mayor parte de la iglesia de Tepic Nayarit, de Sostén Propio, se predicó todo el día de este mensaje, el sábado, el día primero de la semana, que fue un domingo, dijeron, ahora sí, hermanos, estamos listos para el rebautismo. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense, ellos estaban esperando a un hermano que viniera para que él se bautizara. Bueno, una visita que se iba a bautizar. Pero por X o Y razón no llegó. Pero el plan de Dios era otro. Dice, miren, ahora estamos esperando un bautismo. Fueron varios. Para gloria de Dios. Entonces, mi invitación es, hablen con los hermanos que quieran. Si varios hermanos quieren, adelante. Y si nada más quiere uno, por ejemplo, nada más usted o el hermano, adelante también, se hacen planes. ¿Por qué? Porque esto no es a la fuerza, pero también, si el Espíritu Santo les redarguye, no hay que endurecer el corazón. Bueno, vamos a cantar un himno, ¿está bien? Vamos a cantar un himno. Al andar con Jesús. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mis
de su amor en placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo eres, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, tu palabra es verdad. Gracias porque en esa primera etapa de la iglesia de Éfeso, del 31 al año 100, se establecieron estas preciosas verdades que ahora estamos estudiando. Gracias, Señor, porque por la obediencia preciosa y perfecta de Cristo, soy hecho y constituido justo, y Él puede vivir en mí. Señor, perdónanos si hemos tratado de guardar los mandamientos por nuestros propios esfuerzos. Perdónanos si hemos creído otros evangelios y si hemos predicado otros evangelios. Porque tu poder perdonador es grande, Señor. Pero queremos ubicarnos bajo el verdadero evangelio. Aquel que tiene el poder para cambiar y transformar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos. ¿Cuántas veces queremos vivir un adventismo y un evangelio a nuestro modo? Pero no se puede. Tu palabra lo dice muy claro. Ya no vivo yo. Toda la gloria del hombre tú la pisoteas para mostrar la gloria de la cruz en cada ser humano que se humilla ante ti. Y nos damos cuenta que no hay nada en que gloriarnos, sino en la cruz de Cristo, en su perfecta vida, su perfecto sacrificio, su perfecta intercesión. Señor, aquí hay hermanos y hermanas nuevos, hay visitas, hay hermanos de edad en el Evangelio. No permitas que ni la fe nueva ni la fe antigua sea una causa de orgullo para entregarnos a ti y someternos a ti, porque tú nos los has dicho muy bien. Si no hay una reconversión en nuestras vidas, los castigos de Dios nos caerán con mucho más peso que sobre aquellos que nunca conocieron este mensaje. Gracias, Señor, porque mantuviste personas fieles en ese tiempo y porque esta verdad de aquel tiempo nos ha llegado hasta el día de hoy. Gloria sea tu nombre. Acompáñanos, Señor, en el resto de este día
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.